Muy buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Los alcances de la reforma tributaria. Esta noche analizaremos los anuncios del ministro de Hacienda sobre el aumento del IVA, del impuesto de renta y otros cambios que serán incluidos en esta reforma fiscal. El vicepresidente de ANIF, Carlos Felipe Prada, nos explicará lo que se avecina. El boom de la compra de vivienda. En marzo, de nuevo, se batieron récords en el país en la comercialización de viviendas de interés social, lo mismo que de estratos medios y altos. Analizaremos el buen momento del sector inmobiliario con un experto del BBVA Research. Nueva opción para buscar socios inversionistas. Una plataforma creada por la Bolsa de Valores de Colombia ha logrado ya que docenas de empresas en pleno crecimiento encuentren aportes de dinero para expandir sus negocios. Detalles en la movida empresarial con Juan Fernández. Comenzamos esta emisión hablando de la reforma tributaria y los detalles revelados ayer en un foro de ANIF por el ministro Alberto Carrasquilla, el ministro de Hacienda. Para analizar los alcances y lo que se puede esperar, le doy la bienvenida al vicepresidente del Centro de Estudios Económicos ANIF, al doctor Carlos Felipe Prada. Doctor Prada, buenas noches. Bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo ha estado? Buenas noches, Víctor. Muchas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí con ustedes. Doctor Prada, antes de hablar de reforma tributaria, yo quisiera hacerle esta pregunta al ministro de Hacienda, pero no sé si usted vio la polémica sobre la Caja de la Nación y usted estuvo en el evento de ANIF donde el ministro hizo ese comentario. ¿Usted nos podría explicar qué intentó decir el ministro cuando dijo que la plata, la caja disponible del gobierno colombiano, de la nación colombiana, alcanza para 5, 6, 7 semanas? Pues, Víctor, digamos que la exposición del ministro fue, digamos, muy interesante. Tuvo todos los temas relacionados con lo que quiere el gobierno hacer para la reforma fiscal. Y cuando habló de ese tema, estaba simplemente exponiendo cuál es la situación del panorama que tenemos. Es un tema que vale la pena aclarar. El gobierno nacional siempre tiene más o menos en promedio, o ha tenido en los últimos años el promedio de caja para atender las próximas semanas de las necesidades fiscales o de gasto. En años anteriores ese promedio incluso era inferior. Entonces un poco era como para mencionar como que cuando no tenemos la caja suficiente y hay que buscar financiamiento, pues si no damos las señales adecuadas al mercado internacional, ese financiamiento puede ser mucho más costoso. Entonces no es que el país esté quebrado, ni es que tengamos pues que salir a vender los muebles como dicen por ahí, sino que realmente pues es una situación que es cotidiana, pero que si se llega a tener un mal desarrollo de la reforma fiscal, ese endeudamiento o esa financiación que tenemos, pues se puede ver encarecida probablemente por esas señales que le enviamos al mercado. Entiendo perfectamente ese contexto. Doctor Prada, ahora sí sobre reforma fiscal. El ministro ayer en ese evento de ANIF reveló muchos más detalles de la reforma que presentarán seguramente ya la otra semana. Con lo que ustedes vieron y lo nuevo que se pudieron enterar y conocer, ¿creen que esta reforma sí soluciona esos problemas de progresividad, de simplicidad de nuestro sistema tributario? ¿Resuelve también esa preocupación de los financiadores de la deuda colombiana? Y bueno, también nos garantiza que se mantengan esos programas sociales. ¿Sí resuelve todo esto? Pues Víctor, mire, la presentación, como le decía, y para lo cual invito a todos sus televidentes, eso quedó grabado o va a quedar en la página de ANIF para que se pueda volver a consultar todos los temas que allí se trataron, pues tuvo muchas cosas que realmente la opinión pública quería conocer. La semana antepasada conocimos todos unos slides, unas diapositivas sobre lo que podría ser el tema de la reforma, pero ayer fue la primera vez que el ministro pues dio como las puntadas públicas sobre lo que sería. Entonces fue muy interesante ver cómo ellos tienen una perspectiva del gobierno para solucionar este problema. Nosotros en ANIFA hicimos también nuestras propuestas que en algún caso estuvieron alineadas, digamos, teóricamente con lo que quiere hacer el gobierno, con unas diferencias en algunos temas técnicos, pero en realidad la esencia es la misma. Y hay que acabar con todas las exenciones que hay hoy en nuestro estatuto tributario que le causan daño al ingreso fiscal y que sobre todo generan mucha inequidad.
El ministro habló de los temas el impuesto de renta, que solo 4% de la población declara. Eso, para hacerle un tema como un poco más claro, el gobierno nacional conoce las declaraciones únicamente de 3 millones de trabajadores, de los 20 que somos en Colombia, y de esos 1.5 millones son los únicos contribuyentes. Para una nación que tiene tantas necesidades, tener únicamente 1.5 millones de contribuyentes, pues es un despropósito. Y por eso es que la propuesta que hizo el ministerio, que también está alineada con lo que nosotros propusimos ayer, es que se haga una tarifa marginal progresiva, es decir, los que tienen más, que paguen más, como debe ser, a una tarifa más alta, y los que tienen menos o los que reciben un ingreso laboral menor, que paguen una tarifa pequeña en función de su capacidad. Esto permitirá tener recursos adicionales de cerca de 1.6 puntos del PIB, y complementado con una reforma estructural al IVA, porque eso requiere una reforma estructural. Colombia tiene 3 tarifas y tiene una de ellas que son los bienes exentos, y otra que son los bienes excluidos, y otra que son la tarifa general, y en eso hay mucha inequidad. Por ejemplo, nosotros en ANIF hicimos un análisis sobre cuánto sería el valor que pagan en IVA los hogares de ingresos bajos, por ejemplo, por consumir carne, cerdo, pollo y este tipo de bienes, que son alrededor de 86.000 pesos por año, lo que pagarían por IVA. Y un hogar de ingresos altos pagaría 365.000 pesos. Yo no encuentro una explicación lógica para lo cual el Estado tenga que seguir subsidiando el IVA que no pagamos los hogares que tenemos la posibilidad de pagarlo. Y como el ministro lo dijo muy bien, nos estamos embolsillando una plata y no estamos generando equidad. La verdadera equidad es cobrarle a los que tienen para poder financiar los programas sociales. Y en eso, que es la parte final de la presentación del ministro, pues queda muy claro cuál es la política pública que quiere hacer el gobierno, que es darle un subsidio permanente, un ingreso permanente a muchos hogares colombianos, y cubrir una gran parte de los hogares que están en pobreza extrema, y casi que un pedazo de los hogares que están en pobreza moderada. Es decir, es un tema estructural el que se quiere resolver. También, por supuesto, reservar una plata para pagar las deudas que tenemos los colombianos por todo el tema del coronavirus, pero por las deudas que también traíamos años atrás. Doctor Prada, pero por partes, vamos por partes. El tema de renta, cuando dicen más colombianos tienen que pagar renta, inmediatamente genera una gran controversia en el país porque nos quedamos como en el titular, ¿no? Pero cuando se tienen más datos, y es lo que me gustaría que usted me contara, ¿por qué creen ustedes que es necesario que más colombianos aporten con este impuesto? Comparándonos, por ejemplo, con otros países. Usted hablaba de 20 millones de colombianos que trabajan y solo aportan 1,6 millones. ¿Qué pasa en otros países, pero parecidos al nuestro? Pues mire, Víctor, resulta que el umbral para declarar renta en Colombia, es decir, desde donde los hogares o la persona tiene que declarar su ingreso laboral, es muy alto comparado con otros países del mundo, en el que, si usted lo mira por ingreso per cápita, es casi la mitad del ingreso per cápita. Desde la mitad del ingreso per cápita muchas personas empiezan a declarar en otras economías. Aquí en Colombia no. Aquí en Colombia es mucho más allá del ingreso per cápita, y eso es una diferencia sustancial, que se refleja ¿en qué? En que nuestra estructura tributaria se basa, o por lo pronto la parte del ingreso del impuesto de renta se basa sobre todo en el impuesto de renta a las personas jurídicas, y una parte más pequeña a las personas naturales. Eso, por ejemplo, es algo que no sucede en la gran mayoría de los países del mundo, ¿cierto? Y ahora que estamos en la OCDE, nosotros somos una economía que se comporta contrario a lo que se comportan en la OCDE o en otros países de ingreso similar. Entonces, ¿por qué es importante, Víctor? Perdón. Porque nosotros podríamos tener un potencial de recaudo mucho mayor y podríamos ganar dos cosas. La primera, que el Estado colombiano conozca más a sus individuos. Recuerde que cuando empezó el ingreso solidario se hizo un programa fantástico, pero hubo algunos cuellos de botella y problemas porque al final el Estado se quedó sin información sobre a quién girarle o a quién podía darle los subsidios. Entonces es importante que el Estado conozca más a la población que más quiere atender. Y segundo, como hay una gran cantidad de trabajadores que están entre el rango que quiere el gobierno nacional, con el cual nosotros estamos de acuerdo, que es que empiecen a declarar, no a pagar, sino a declarar. Entonces,
usted podría tener una contribución que para la persona podría ser muy pequeña. Por ejemplo, en nuestros cálculos, una persona que se gana 2,5 millones de pesos pagaría únicamente 12.000 pesos de impuesto de renta mensual, lo cual a mí no me parece una cifra escandalosa, pero sí se crea un sistema en el que se gane alrededor de 150 millones paga 48 millones de pesos de impuestos. Entonces, eso es lo que toca buscar, un sistema progresivo, y entre más gente contribuye, pues se tienen muchas más ganancias. Doctor Prada, una última pregunta. No hay ambiente político, usted ya lo ha visto, distintas bancadas reaccionando en contra de lo que hasta ahora se conoce sobre la reforma tributaria. ¿Por qué dicen ustedes que este proyecto es tan importante que si no se hace vendría una crisis después de esta crisis que uno pues ya no, como que ya no le cabe eso en la cabeza, otra crisis? ¿Y por qué tan importante la reforma? Pues mire, Víctor, por varias razones. La primera, porque el país está en este momento siendo observado por las calificadoras de riesgo, por los inversionistas internacionales, porque quieren ver cómo es que nosotros vamos a resolver ciertos problemas para poder pagar nuestras deudas en el futuro. Porque recuerde usted que Colombia tiene un financiamiento de inversionistas internacionales a través de la deuda, nacionales e internacionales, que necesariamente cubre todo lo que se necesita para el gasto y para todas las inversiones. Si nosotros no damos las señales sobre que vamos a resolver todos los problemas estructurales, vamos a tener problemas serios en cuanto a ese financiamiento. Y sobre todo, vamos a empezar una senda en la que el gobierno nacional tiene unas necesidades de gasto inmensas, porque el país tiene unas necesidades de gasto en salud, en educación, en carreteras, en subsidios, en rentas básicas que quieren proponer, y necesita generar esos recursos. Pero adicionalmente tenemos que honrar, digamos, nuestra tradición de ser un país estable macroeconómicamente, y aunque no exista ese ambiente político en el Congreso en este momento, pues nosotros creemos que todos estos debates y todas estas discusiones tienen que darse porque todos los colombianos de alguna u otra manera tenemos que ver tanto con los ingresos fiscales como el gasto que hace el gobierno nacional. Y es algo que nos impactaría a todos. Afortunadamente, la crisis del coronavirus no tuvo una crisis en el sistema financiero, no tuvo una crisis en el mercado de deuda. Y eso sí sería grave si no hacemos esta reforma. Por eso ayer mi jefe Mauricio Santamaría en el foro lo que dijo es: esto ya no es una opción, esto es una obligación, porque tenemos que resolver los problemas y dar las señales que estamos comportándonos como una economía seria que va a honrar sus deudas. Sería una obligación, al final un mensaje también para los congresistas, seguramente desde ANIF, para que tomen en cuenta todos estos datos, estos comparativos internacionales a la hora de debatir y analizar esta reforma tributaria. Doctor Prada, muchas gracias, estuvo la verdad muy interesante el evento y seguiremos hablando. Gracias por estar aquí en Signo Pesos. No, a ustedes muchas gracias y cuenten siempre con nosotros. Que estén muy bien. Hasta luego. Claro que sí, porque seguiremos hablando muchísimo de la reforma tributaria. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere los planes del nuevo gerente general de EPM. Ya regresamos. Regresamos a Signo Pesos con esta que es la cifra económica del día, 21.124, y corresponde al número de viviendas nuevas vendidas en Colombia durante marzo de este año. Según el reporte del Ministerio de Vivienda, esa cifra es histórica y corresponde, escuche bien, a un incremento del 85% frente a marzo del año pasado. En ese mes se vendieron, o en marzo de 2021, se vendieron 14.713 viviendas de interés social, también una cifra histórica, y 6.411 viviendas de estratos medios y altos. El ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, se refirió a este buen comportamiento del sector. Veamos. La segunda buena noticia tiene que ver con la confianza del consumidor. Continúa el proceso de recuperación de la confianza para comprar vivienda y comparado con otras dimensiones, como por ejemplo la compra de vehículos o la compra de bienes durables y semidurables, ningún segmento se recupera tanto en la confianza del consumidor como la disposición a comprar vivienda. Esto es una señal inequívoca de la fortaleza del mercado, del buen resultado, de la entrega de subsidios que ya consolida más de 56.000 ayudas entregadas desde finales de mayo del año pasado y que nos lleva a visorar el cumplimiento de la meta de 200.000 subsidios en solo 24 meses.
Y el Ministerio de Vivienda no es el único que destaca ese buen comportamiento del sector de la edificación, también lo hacen los investigadores en esta materia. Por eso quiero saludar al doctor Mauricio Hernández. Él es economista del BBVA Research, quienes también hicieron un estudio muy interesante en las últimas horas sobre el sector inmobiliario. Doctor Hernández, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos, ¿cómo ha estado? Víctor, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Doctor Hernández, ayúdeme a barajarla más despacito porque es que no entiendo por qué en medio de la pandemia crecen las ventas de viviendas nuevas un 85%. ¿Realmente hay un boom, como lo dice el ministro, o es que el efecto base del año pasado cuando se cierra la economía y las ventas se vienen al piso tiene algo que ver? A ver, en marzo todavía no tenemos un efecto base tan fuerte del año pasado. En marzo recordarás que apenas estábamos empezando lo peor de la pandemia. Tiene que ver más bien con un impulso muy fuerte que se le ha dado a la vivienda de precios bajos y de precios medios, es decir, aquella que llamamos vivienda de interés social y vivienda de clase media. Es un impulso que se ha dado por el mismo potencial comprador que tiene este país. ¿Cómo así el potencial? Pues allí es donde están concentrados la mayoría de los hogares en términos de ingresos. Son hogares que a medida que los subsidios del gobierno les complementan la cuota inicial, pero también la cuota hipotecaria, tienen capacidad de compra y allí se concentra esa mayor demanda en el país. Doctor Hernández, ¿este es un fenómeno solo que se está dando en la comercialización? Porque tengo entendido que el año pasado hubo un fenómeno de acumulación de inventarios, y es decir, se frenaron las iniciaciones, se frenaron las construcciones. ¿Ustedes están viendo reactivación en ambos lados, tanto en las ventas como en las construcciones, las iniciaciones? Claro, la buena noticia, Víctor, es que el año pasado se frenaron las construcciones porque fue una decisión eficiente y racional en aquel momento cuando las ventas estaban un poco deprimidas, de tal forma que los constructores determinaron una menor acumulación de inventarios que la que hubieran tenido si hubieran seguido construyendo al ritmo al que venían con una disminución de ventas. Eso les dio solidez financiera, les dio más rotación de inventarios y los dejó en una mejor posición para empezar este año a recuperarse. Y sí, estamos viendo una recuperación muy fuerte en iniciaciones de construcción, es decir, de proyectos que ya encontraron un punto de equilibrio por las ventas que tuvieron el año pasado y también por esa estructura financiera que les ayudó la reducción de inventarios a tener más capacidad de construcción hacia el futuro. Desde el BBVA, ¿ese repunte lo están viendo ustedes solo en el segmento de vivienda? ¿Qué está pasando con otros segmentos inmobiliarios? Sí, de hecho, el mayor repunte en vivienda incluso es en los precios bajos y medios. En los precios altos de la vivienda todavía uno ve algún rezago en la recuperación y probablemente va a ser un sector que va a tardar en recuperarse con respecto a los otros rangos de precios de la vivienda. Y como vos decís, los otros sectores no residenciales como oficinas, como locales, como bodegas, también tienen algún rezago en su recuperación. Y eso tiene que ver con el exceso de inventarios que hoy en día tienen en las ciudades este tipo de construcciones. Para ponerte un ejemplo, al ritmo de ventas que se viene teniendo de oficinas, un ritmo de ventas bajo por la pandemia, la oferta actual de construcciones nuevas de oficinas tardaría en venderse en 10 años. Entonces, sí es una situación que va a hacer que ese sector retrase su recuperación. Probablemente hasta 2023 no veremos una consolidación del sector no residencial en Colombia, cuando ya se empiecen a disminuir los inventarios y se inicien nuevas construcciones por las mismas demandas que genera la economía. Seguramente esto tiene mucho que ver con que la gente sigue trabajando desde la casa, ¿no, doctor Hernández? Pero sí me gustaría preguntarle sobre la edificación por estratos socioeconómicos o por ciudades. Claro, nosotros hicimos un balance histórico de la construcción en Colombia. Entre 2011 y 2020 se construyeron 2 millones de unidades de vivienda en Colombia. 2 millones. De esos 2 millones, un 9% fueron viviendas BIP, un 56% viviendas no BIS y el restante son viviendas BIS. Pero además, cuando lo hacemos por estratos, del estrato 1 al 3 se concentra el 73% de las construcciones de vivienda, de esas 2 millones de viviendas que se hicieron en la década anterior. Con lo cual sí parece ser que la construcción se está acomodando a esa realidad colombiana, y es que la distribución de ingresos en Colombia hace que la mayor parte de la población se encuentre en los primeros estratos de condiciones económicas. Muy interesante ese estudio. Hacia adelante, doctor Hernández, ¿qué proyecciones tienen ustedes para este 2021? ¿Creen ustedes desde el BBVA, como consideran en el gobierno nacional, que este es el gran jalonador de la economía en este momento, el sector de la construcción de vivienda?
Víctor, nosotros también somos muy optimistas. El sector de la construcción tuvo una caída el año pasado de casi 30%, el de la vivienda en particular. Y nosotros creemos que este año va a crecer a 2 dígitos, por encima de 10%, y el año entrante también a 2 dígitos, también por encima de 10%, un promedio de 10% en los 2 años. Y esto nos deja en una mejor posición que la que teníamos durante la pandemia. Pero además es que la construcción es muy importante en generador de cadenas productivas. ¿Cómo así? Pues la construcción demanda cemento, hierro, demanda otros productos que producen otros sectores de la economía colombiana. Entonces la recuperación de la construcción será muy importante para arrastrar a otros sectores, pero también es un sector intensivo en mano de obra. Allí también veremos una creación de empleo. Lo que sí trato de aclarar es que el valor agregado que va a hacer la construcción en 2021 y 2022 quizás va a ser menor que el que reportaba en 2020, 2019. ¿Por qué va a ser menor? Porque la construcción estará más enfocada a vivienda BIS y a vivienda de ingresos medios. Esa vivienda BIS y vivienda de ingresos medios tienen menos precio por metro cuadrado, al contrario de lo que aportaban oficinas, locales, que son más caras por metro cuadrado, entonces en valor agregado aportaban un poco más. No así en actividad vamos a sentir una buena actividad de la construcción, demandando cemento, demandando hierro y demandando empleo. Por último, y ya que toca usted el tema de los precios, ¿cómo se han comportado en medio de la pandemia? ¿Esperan ustedes que repunten, que tengan un fuerte crecimiento los precios del metro cuadrado en la vivienda de interés social? No sé qué análisis o proyección tengan respecto al valor de las viviendas. Los precios de las viviendas nuevas siguen creciendo, ligeramente por encima de la inflación, pero siguen creciendo. Al contrario, los precios de la vivienda usada se estabilizaron y están creciendo por debajo de la inflación, es decir, están cayendo en términos reales. Cuando descontamos la inflación, los precios de la vivienda usada en realidad caen. Dentro de la vivienda nueva, los precios que más están creciendo son los de la vivienda BIS. Hace unos años, la vivienda no BIS, la vivienda de altos precios, por metro cuadrado superaba a la vivienda BIS en 3 veces. Hoy en día la supera, pero en 2 veces, es el doble. Es decir, la vivienda BIS está mejorando su nivel de precio por metro cuadrado mucho más rápido que las viviendas de altos precios. Y eso va muy de acuerdo con el tipo de vivienda que estamos construyendo y donde se está concentrando la demanda. Y es que la demanda de este país y también la oferta se está concentrando en viviendas BIS. Es allí donde hay grandes oportunidades de negocio y donde los constructores tendrán que explorar sus oportunidades de rentabilidad. Y es ahí donde están focalizándose muchos de los subsidios del gobierno nacional para jalonar este sector. Doctor Hernández, muchas gracias. Saludos a toda la gente del BBVA Research. Gracias por estar aquí en Signo Pesos. Víctor, muchas gracias a ustedes por la invitación. Estamos pendientes. De momento, entonces, la vivienda jalonando a la economía colombiana después de esa histórica crisis del coronavirus. Y el nuevo gerente general de Empresas Públicas de Medellín, Alejandro Calderón Chatet, reveló hoy sus primeros planes para la compañía. Veamos. Tenemos que seguir manteniendo la solidez financiera, como también ha sido uno de los fuertes pilares de esta organización. La semana pasada hemos presentado el cierre financiero de la organización y hemos mostrado que a pesar de esta nueva realidad, con todas sus dificultades, seguimos siendo financieramente un grupo muy sólido. Y por supuesto, tenemos que prepararnos y seguir viendo hacia el futuro. Y desde este punto de vista, tenemos que seguir incluyendo tecnología en todos nuestros procesos, tenemos que seguir innovando de tal forma que podamos ser cada vez más eficientes, más rentables y que esto se traduzca obviamente en el bienestar de toda la comunidad y de todos los grupos de interés que trabajan con nosotros. En el caso del proyecto Ituango, le podemos decir que hoy en día tenemos un cronograma estricto, que estamos con todas las baterías enfocadas y enfiladas hacia ese proyecto. Hay un compromiso de entrar con 2 unidades durante el año 2022 y hacemos un estricto seguimiento de esas actividades. Hacemos otra breve pausa, pero les contaremos al regresar cuáles son los productos que más están comprando los colombianos a través de Internet. Ya regresamos. Hora de darle la bienvenida. Adelante con su tema de hoy.
Víctor, buenas noches. Hoy le voy a hablar de un modelo de negocio interesante que está despegando como alternativa de financiamiento para empresas en crecimiento. Detrás está Ascenso, que es ese ecosistema de inversión y financiación de la Bolsa de Valores de Colombia que promueve el financiamiento colaborativo. Funciona como una especie de vitrina comercial que promueve emprendimientos evaluados en los que inversionistas calificados y no calificados pueden invertir desde pequeños montos de dinero, inclusive el riesgo es moderado porque hasta un 50% de las inversiones están cubiertas por el Fondo Nacional de Garantías. La empresa al final recibe el dinero y pone en marcha su proyecto y es esa empresa la que realiza pagos periódicos a sus inversionistas a través de la plataforma bajo las condiciones de rendimiento inicialmente pactadas. Juan, ¿y qué tan exitosa ha sido esta plataforma para quienes están buscando inversionistas? Pues mire, Víctor, ese modelo ha traído unos 3.200 inversionistas, 9.500 inversiones y casi 13.000 millones de pesos financiados para 53 compañías. Y lo interesante es ver algunos ejemplos de empresas que han encontrado financiamiento. Están ahí Genersa, una compañía de servicios energéticos que logró recaudar 1.500 millones de pesos. Otra, Aurelio Pizzería con 150 millones. Javi, que vende casas por internet, 400. La Lonchera, 500 millones para apostar a su modelo de masificación del sushi. Y la más reciente, disponible desde el 15 de abril, la financiación de la cadena de restaurantes Robin Food, que incluye marcas como Muy, El Original y Tremendo, y que ha incorporado además restaurantes tradicionales al modelo en la nube, que son estos restaurantes sin contacto para dar los pedidos. Buscan recaudar 1.000 millones de pesos con inversiones desde 200.000 pesos. Robin Food ya ha recaudado más de 30 millones de dólares de firmas de capital de riesgo de varios países, es decir, que no necesita el financiamiento a través de la plataforma Ascenso, pero sí envió un mensaje sobre la forma en la que ese modelo colaborativo impulsa empresas y se convierte en un buen negocio. Y esta pues es, Víctor, la movida de hoy sobre esta iniciativa, este ecosistema de inversión que promueve el financiamiento colaborativo. Juan, muchas gracias. Lo esperamos mañana con más movidas empresariales. Ahora vamos con estos que son los indicadores económicos que usted debe conocer antes de irse a dormir. Tasa representativa para mañana, dólar, 3.634 pesos con 7 centavos, cayó 5 pesos con 55 centavos. Petróleo Brent para Colombia subió 0,06%, se ubicó en 63 dólares con 20 centavos por barril. Precio interno del café colombiano subió muy poco, quedó para mañana en 1.169.000 pesos por carga. Índice Colcap de la Bolsa de Valores bajó 0,75%, acción más valorizada, Grupo Bolívar, con ganancia de 8,23%. Seguramente esta acción entrará al nuevo índice Colcap, dicen algunos expertos. Y la que más cayó fue la acción de Promigas, con un retroceso de 3,52%. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato. Un estudio del Departamento de Investigaciones Económicas de Bancolombia encontró cuáles son las categorías de productos más comprados por los colombianos en marzo de este año a través del comercio electrónico, los que mayores crecimientos tuvieron. En general, las compras por Internet aumentaron 39% frente a marzo del año pasado. En vestuario, crecimiento de 147%. Los servicios, otros servicios, 99%. Artículos deportivos para hacer deporte y hobbies, 80%, vehículos por internet, 56%, tecnología, 54%, solo decrecieron, aunque muy poco, las compras de categorías de mercado y salud. Así terminamos por hoy, pero los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.